Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Francisco, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien. Lucas, contame un poquito de qué se trata esto de 3C Construcciones. Bueno, 3C es una empresa que nace de una inquietud de tratar de resolver varias problemáticas a la vez, ¿no? Una era el empleo vulnerable, la otra era la problemática de los plásticos post-consumo y la del hábitat. Entonces fuimos inspirados en un filósofo y economista alemán que se llama Ernest Schumacher, como el corredor, que hablaba de las tecnologías apropiadas o intermedias. Basándonos en este paradigma, desarrollamos un sistema que no es solo tecnológico, sino sociotecnológico. ¿Por qué? Porque esas tres problemáticas que te cuento no solo tienen una base de problemática tecnológica, sino sobre todo social, ¿no? Es cómo pensamos la basura, cómo tiramos nuestros residuos, es cómo disponemos de la tierra, cómo son los sistemas de créditos. Es mucho más complejo cada una de las problemáticas, ¿no? Entonces, para no estar aburrido en este país, viste que nunca tiene una sorpresita. No, claro que no. Viste, estábamos un poquito aburridos y dijimos cómo no abordamos estas problemáticas tan profundas sociales. No, pero hablando en serio, sí. Nos dimos cuenta que todas caen en una sola problemática, que es en el modo cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo son nuestras sociedades. Nosotros, por más que pensemos que somos una sociedad cariñosa y todo eso, porque somos una sociedad muy linda, muy amiguera, somos una sociedad altamente conflictiva entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la idea era cómo podíamos proponer algo que baje esa conflictividad entre los distintos actores para que nos encontremos, para nosotros resolver nuestras problemáticas. Bien. Para que no hablemos tanto de la macro, ni de toda esa cosa que no entendemos nada. Exactamente. Y que empecemos a resolver nuestras problemáticas nosotros como comunidades. De hecho, 3 construcciones habla de eso. La primera construcción, la construcción del individuo a través del ordenamiento que te produce el trabajo. Sí. La segunda construcción es la comunidad y después podemos hacer casas. Pero primero tenemos que tener esas 2 construcciones, si no, no tenemos nada, que es mucho de lo que nos pasa. Exactamente. Luca, contame, ustedes utilizan obviamente material reciclable o reciclan material para construir. Utilizamos plásticos que ya fueron usados, exacto. Sobre todo las botellas, que es tan simbólico, ¿no? Sí, y que hay tantas. Sí, en realidad hay muchísimo de todos los tipos de plásticos multilaminados que envuelven los alimentos. Nosotros laburamos con plásticos que hayan envuelto algún alimento, porque sus moléculas son sumamente estables, o sea que no migran hacia... Vos imaginate los estudios que han tenido que tener para que no migren a un alimento, ¿no? Claro. Entonces, vos imaginate detrás de un muro, detrás de un mortero tradicional, no son moléculas muy estables. Para todos aquellos que dicen que los plásticos emiten sustancias gaseosas, bueno, estos tipos de plásticos no, porque tienen moléculas sumamente estables. Bien. Porque han sido probados para alimentos, ¿no es cierto? Bien. Y después no le dan los rayos ultravioleta, por lo tanto no se fotodegradan. Por lo tanto van a estar ahí en una especie de disposición final por miles de años, otorgando todas sus propiedades, que son el bajo peso, no pueden transmitir, y todas estas propiedades que tienen buenas los plásticos, como otras que también son malas de acuerdo a su disposición, no de acuerdo a que los materiales no tienen entidad,
no pueden decidir contaminar. Los Claro. plásticos no contaminan, los que contaminan son los salames que los tiramos, ¿no? Claro, exactamente. Luca, ¿y ese plástico ustedes lo procesan de alguna manera o solamente así como está construyen con eso? De una manera muy sencilla, solo los enfardamos para Ajá, no generar gasto de agua ni energía. Lo ajá, usamos como placas aislantes en realidad. ujú, Son fardos que los usamos como placas aislantes en un entramado de madera, digamos, la estructura cumple la normativa CIRSOC, que es la normativa estructural de la madera, sí, y después el revestimiento es tradicional. claro, Entonces esto los protege contra los rayos ultravioleta y ujú, contra cualquier problema del fuego. ujú, Por cada centímetro de mortero vos tenés un RF30, un mortero tradicional tiene 2,5 centímetros, 3, por lo tanto tendría un RF90. ajá. Y, ¿No es cierto? Esta es la forma, el sistema es junto, ¿no? ajá, Todo funciona junto. En exactamente. realidad no hay ningún invento. No, El no, no, no. invento es reflexionar a por qué tiramos un material que no sería muy útil. Ajá, exactamente. Primero Esa es la eso, provocación, ¿no? sí, Esto es decir, che, la casa es fea, bueno, visitemos la página de ajá, 13 Construcciones, el Instagram. ajá, No, las casas son estéticamente iguales. ¿Por qué? Porque tienen un mortero ujú, exactamente igual que cualquier otro que lo hacemos hace miles de años, ¿no? ajá, Bueno, entonces son más livianos, bueno, eso nos permite ahorrar costos, costamos un 30% más barato, ajá. ¿no? Pero ¿por Eso te iba qué? a preguntar. Por el plástico, Claro. no, porque es más liviana, entonces tiene menos cimiento, pues la estructura de madera es más rápida, Ujú, ¿viste? Entonces, todo hace que cada uno de los ítems nos aporten unas ventajas para que sea más económico el producto final. ajá. Y esto que me parece súper novedoso, hace unos años atrás hubo como un furor de las casas de barro, sobre todo acá en Sierra Chica, que la gente Sí. hacía minga, así, entre mucha gente, y construían esas casas de barro que la amasaban con sus propias manos, bueno, toda una cosa Sí. muy interesante como La comunidad, bioconstrucción. como construcción Exacto. y como comunidad también, porque era una invitación Exacto. a la comunidad. Esto tiene algo que ver, no digo el sistema de construcción que ya lo explicaste, sino esto que está orientado a la comunidad, es vivir de otra Bueno, forma, de otra manera. mira, técnicamente y estéticamente sí y no. Ajá, ¿Por qué? Porque la bioconstrucción ujú, es una filosofía que además tiene una técnica constructiva. claro, La bioconstrucción tiene que ver con una forma de vida, con ujú, una forma de relacionarte con el mundo, ajá, que no estamos en contra ni al contrario. De hecho, mi casa, el mortero es de barro, digamos, ¿no? ajá, Y después le hice un fino de cal. ujú, Estéticamente igual que una casa sí, tradicional. sí. Eh, pero nosotros vamos un poquitito más. Ujú, Vamos a reflexionar con que decimos que las tecnologías no son buenas y malas, digamos, porque son pensadas por seres humanos, ¿no? claro, Entonces, ¿cuál es la más apropiada? ujú, Esto es lo que nosotros queremos provocar. ujú, Che, si nosotros somos en Sierras Chicas, sí, no sabemos qué hacer con los plásticos claro, y tenemos necesidad de vivienda, ujú, ¿por qué no lo aprovechamos? claro, ¿No? ¿Por qué cargamos en un camión plásticos y los llevamos a un vertedero ujú, y compramos ladrillo? claro, ¿Me entendés? sí, Entonces vos decís, esta vez, 13, hay un sistema constructivo, nosotros vivimos de construir casas, las ajá, casas están buenísimas, ujú, son muy eficientes, ujú, todo. Pero ujú, además hay una reflexión. Podemos crear empleo local, esa materialidad sí, está en el territorio. O sea que ajá. todo lo que se vincule a eso es trabajo local. Perdón, te corto ahí, Luca. ¿Por qué decís trabajo local? ¿En qué sentido práctico? Es que sí, porque cada quien se construye su propia casa o porque la construcción depende de la zona o de la gente de la zona. Y bueno, porque el cemento, ¿de dónde viene?
nosotros que somos de Sierras Chicas. Ah, bien, de la cementera, no sé, los traen De la cementera, que está en Malagueño. Exactamente. No tengo nada en contra del cemento, es un milagro. Sí. ¿Viste? Un polvito que Sí, lo sí. pone con agua y se hace piedra. Sí. Digamos, no tengo nada en contra. No, pero no, vos no. decís, che, a ver, compro un ladrillo block. Sí. ¿De dónde viene? Sí. Compro un ladrillo cerámico. ¿De dónde viene? Sí, de alguna fábrica. Entonces, de alguna fábrica que quizás esté en mi territorio, quizás no. Claro. Por eso esto es la reflexión. Si yo vivo en Malagueño y me regala el cemento, usa cemento. Claro. No somos a ultranza. Si vivimos en la No, sierra no, está claro. y no usamos Te entiendo un perfectamente. poco la piedra que es hermosa, estamos locos. Claro. ¿Me entendés? Entonces vos decís, esto es un poco la reflexión. Si nosotros no sabemos qué hacer con el plástico, si es costoso deshacernos del plástico post-consumo y dentro de un muro me va a dar una eficiencia en la vivienda 4 veces mejor que un ladrillo, que además que no viene de mi pueblo, quizás todo eso sea bueno para mí y para mi pueblo. Claro. Sí, ¿Me entendés? Sí. Yo por qué usé el barro para el revestimiento de mi casa, pero no lo hice yo el barro, se lo compré a Luis de Sal Si Puedes. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque Luis, que es ladrillero y nació haciendo ladrillos, no se agachó 300 veces cuando yo le compré el barro, no tuvo que quemarlo y se lo pagué el doble. Claro. ¿Me entendés? Sí, totalmente. Eso fue. Entonces la reflexión es esa. ¿Me entendés? Sí. Che, ¿para qué hago un mortero de cal si puedo hacer un mortero de barro? Pero después sí hago un fino de cal y me va a quedar estética y funcionalmente igual o mejor que otro. Exactamente. Esto es lo que queremos hacer desde 3C. Provocar, pero no desde lo feo y lo malo. Claro. Desde la belleza. Si vos entras a nuestra página, vas a ver que las casas son hermosas. Y todos viviríamos en ellas. Sí. ¿Me entendés? Entonces la reflexión es, ¿puedo hacer algo desde mi pueblo, desde la belleza? ¿Puedo aprovechar algo que creía que era basura? O sea, que estaba en mi cabeza eso. Claro. No era basura. No. El plástico es un material excelente. Ajá. ¿Me entendés? Sí, el drama es si lo tiramos. Sí, yo he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, en Santa Rosa de Calamuchita, una fábrica procesadora de plástico que hacían, no solamente reciclaban botella y bolsita y demás, y hacían unos ladrillos plásticos que servían para construcción o hacían juegos de jardín para los niños. Hacían madera plástica. Sí. Claro. Bueno, pero vos entras a nuestra página y mira las casas. Sí. Yo vivo en una casa 3C. ¿Sabés cuántas garrafas gasté en todo el invierno? ¿Cuántas? Tiene 130 metros mi casa, ¿no? Sí. Tengo una garrafera. Sí. Con eso calenté mi casa. Por supuesto que tengo mucha bioclimática, apunta al norte. Claro. En el invierno le entra el sol, que es Ujú. mucho más importante Claro. que la técnica constructiva. ¿Sabes cuántas garrafas gasté en todo el invierno? No sé, una por mes. 4. Claro. 4. Claro. Ujú. 4 garrafas para calentar. O sea, estamos hablando 4 por 15. Claro, y una casa de 130 metros. 130 metros cuadrados. Cuando el estándar hoy creo que no supera los 50, 60 metros en metros ¿De cuadrados de cualquier departamento que hacen nuevos. No, te quiero decir lo eficiente que es Sí, claro, la casa por supuesto. para que con un... Mira, en la noche de las heladas, ¿te acordás? Sí, Yo, como es una garrafera, no la puedo mantener prendida de noche. claro, Entonces, exactamente. yo la apagaba de noche. ¿Sabes cuántos grados perdió en toda la noche la casa? No, 3 grados. 3 grados. Bien. Bien, ¿Sabes qué significa eso? Eficiencia claro. energética. Sí. Y en verano, Y eso es gracias a los plásticos. claro. Y en verano Se conforma- son frescas. Se comporta de la misma manera. Claro. Ujú. Porque en realidad no laburás como en el barro la masa térmica, sino que laburás la aislación térmica. Claro. Exactamente. Si yo tengo mi casa orientando al oeste, en el verano me muero de calor. Ujú. Claro. ¿Me entendés? Sí. ¿Por qué? Porque entra por las ventanas todo el sol. Bien. Entonces, muy importante la bioclimática. 3C es esto.
Entra a nuestra página, invito a que la gente entre, Sí. 3.c Construcciones en Sí. Instagram, y van a ver las casas. Y son 30% más barata que un montón de plata, por más que una casa sale un montón de plata, pero un montón de plata menos, pero además resuelve problemáticas que tenemos. Claro. Sobre todo la del plástico. Y a lo que invitamos es a reflexionar. Vos me hablabas de la minga o minca, como se llama en el norte, que tiene que ver con una cuestión social. Sí, claro. ¿Qué pasaría si nos organizaríamos para construirnos nuestras casas? O sea que no nos faltan casas, ni tenemos basurales, culpa de que no tenemos una máquina alemana, ¿viste? Siempre digo, pues todos soñamos que las máquinas alemanas no van a venir a resolver. No es eso, es cómo nos organizamos y cómo pensamos, ¿me entendés? Sí. Que hoy tengamos pensamiento mágico y metamos todo en una bolsa, y que no separemos, y que no lo comprimamos, y que, bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con que cómo estamos reflexionando las cosas que nos pasan, que hoy le echemos la culpa como siempre hicimos. Y también me fascina la Mafalda, ¿no? Sí. Y la Mafalda hoy la podrías traer a hoy. Claro. ¿No? Como Tato Bores. Sí. Entonces el problema, ¿son los presidentes o somos nosotros? Esta pregunta me hago yo, ¿no? Nuestra calidad de vida tiene que ver con alguien que no vimos nunca, o tiene que ver con cómo me relaciono con mi vecino, con mi comunidad. Bueno, esto es materializar una tecnología que fue pensada para solucionar nuestros problemas. ¿Viste? Entonces vos decís, che, ¿esto era basura? Sí, mira, si lo pensás bien, no es basura. Che, ¿qué pasa si nos encontramos? Podemos hacernos casas hermosas, sumamente eficientes, y podemos hacer un mundo más bonito. Lucas Recalde, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos dado esta explicación. Verdaderamente seguiría escuchándote porque realmente es fascinante lo que estás diciendo. Obviamente esto queda grabado en la radio, pero además va a estar en nuestro portal la nota escrita de este reportaje, porque realmente es maravilloso lo que nos ha transmitido esta tarde acá en la 102.7. Te agradezco mucho tu atención de habernos atendido. Un placer, y te agradezco a vos porque esto ayuda a difundir. Seguramente. Y necesitamos difundir. Necesitamos difundir que tenemos que reflexionar. Exactamente. Todos juntos. Todos o ninguno. Es un gran principio. Es un gran principio. Gracias, Lucas. Abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande. Chau. Chau. Bueno, era Lucas Recalde, titular de 13 Construcciones o 3 Construcciones, que es esta forma de construir que hay o que nos comentaba Lucas. Se hace tarde. Martes a viernes, de 19 a 20 por la 102.7 FM de Mendiolaza.